¿qué tal? Mi nombre es Stephanie Verde, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica en Computación de la Universidad Yacambú, y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de las antenas para la comunicación en la actualidad. Es un tema perteneciente a la materia de Sistema de Comunicaciones bajo la dirección de la profesora Meliana Gutiérrez. Para empezar, debemos conocer el origen de toda esta temática, el cual se remonta al año 1901, cuando el ingeniero italiano Guillermo Marconi realizó por primera vez, el 12 de diciembre de este año, la primera transmisión inalámbrica desde Inglaterra y logró ser captada en San Juan de Terranova, al otro lado del Atlántico, estableciéndose así por primera vez el primer enlace inalámbrico, lo cual dio inicio al estudio de las antenas. Las antenas son los elementos que utilizan los dispositivos que envían y reciben señales a largas distancias sin necesidad de utilizar cables, como lo son las transmisiones de radio, televisión, los teléfonos celulares, los módems de la casa, los satélites, las naves espaciales, entre otras. Hablando de comunicación, la radio y televisión por muchos años fue el medio de comunicación más relevante en utilizar antenas para transmitir sus señales, pero el desarrollo de la tecnología en los últimos años ha permitido reducir sus dimensiones e incorporarlas en dispositivos más pequeños como los teléfonos celulares, las tablets y las computadoras portátiles. Pero técnicamente, ¿qué es una antena? Una antena es un transductor o elemento que transforma la señal eléctrica en ondas electromagnéticas y viceversa, de manera que la señal se pueda propagar por un medio y ser convertida nuevamente en señal eléctrica. Cuando se habla de ondas radioeléctricas, se hace referencia a las ondas formadas por un voltaje y una corriente, formándose a su vez un campo eléctrico. Ok, una vez que conocemos la definición, ahora vamos a profundizar un poco más sobre la ciencia detrás de las antenas. Ok, tenemos una señal eléctrica, ¿cómo la convertimos en una onda electromagnética? Una opción que podríamos pensar es usar un conductor cerrado, y con la ayuda del principio de inducción electromagnética podríamos producir un campo magnético fluctuante y un campo eléctrico a su alrededor. Sin embargo, este campo fluctuante alrededor de la fuente no sirve para transmitir las señales. El campo electromagnético aquí no se propaga, sino que fluctúa alrededor de la fuente. En cambio, en una antena es importante que las ondas electromagnéticas deben estar separadas y deben propagarse. Y pues antes de mostrarles cómo se hace una antena, primero quisiera explicarles brevemente la física detrás de la separación de ondas. Ok, como vemos a continuación, se considera una carga positiva y una negativa colocadas a distancia. Este arreglo se conoce como un dipolo y obviamente producen un campo eléctrico como se muestra. Ahora se considera que las cargas están oscilando tal como se muestra en las imágenes, y en el medio de su trayectoria la velocidad estará al máximo y a los extremos la velocidad será cero. Por lo tanto, las partículas sufren una aceleración y desaceleración continua. Debido a esta variación de velocidad, ahora averigüemos cómo varía el campo electromagnético debido a este movimiento. Vamos a concentrarnos en una sola línea de este campo eléctrico, como vemos en las imágenes. El frente de onda formado en el momento cero se expande y se deforma como se muestra después de un octavo de un periodo de tiempo. Si continuamos nuestro análisis de la misma manera, podemos ver que después de un cuarto de periodo de tiempo, el frente de onda termina en un solo punto. Después de esto se produce la separación y propagación del frente de ondas. Tenemos en cuenta que este campo eléctrico variable va a generar un campo magnético variable, perpendicular al mismo. Si se dibuja una variación de la intensidad del campo eléctrico con la distancia, se puede decir que la propagación de la onda es de naturaleza sinusoidal. Es interesante observar que la longitud de la onda de propagación producida es exactamente el doble a la longitud del dipolo, así que esto es exactamente lo que necesitamos en una antena. Así que en resumen, podemos hacer una antena siempre que podamos hacer un arreglo para oscilar cargas positivas y negativas. En la práctica, la producción de esta carga oscilante es bastante sencilla. Veamos a continuación una varilla conductora con una curva en su centro y aplicamos una señal de voltaje en el centro. Supongamos que esta es la señal que hemos aplicado, una señal de voltaje variable en el tiempo. Consideramos que este caso está en el momento cero.
Por el efecto de tensión, los electrones se desplazan desde la derecha del dipolo y se acumulan a la izquierda. Esto significa que el otro extremo, que ha perdido electrones, se carga automáticamente de forma positiva. Este arreglo ha creado el mismo efecto que el anterior caso de carga del dipolo, es decir, cargas positivas y negativas al final de un cable. Con la variación del voltaje con el tiempo, las cargas positivas y negativas se van a desplazar de un lado a otro. La antena dipolo simple produce el mismo fenómeno que habíamos visto en la sección anterior, y así se produce la propagación de la onda. De esta manera hemos visto cómo funciona la antena como transmisor. Además de las antenas dipolo simple, también existen otros tipos, como la dipolo multielementos, las antenas Yagi, las antenas de panel plano y las antenas parabólicas. Las antenas se asocian con figuras geométricas como rectángulos, conos, cuadrados, rombos, etc. Pero también hay algunas que no cumplen con una forma geométrica regular. Estas se conocen como antenas de tipo fractal. La forma geométrica pudiera parecer casualidad, pero no lo es, ya que estos elementos, dependiendo de su forma regular o irregular, permiten que la señal llegue a distancias cortas o grandes, aunque incluso estén fuera de la Tierra. Ok, volvamos a hablar de la importancia de las antenas para la comunicación en el mundo moderno o en la actualidad. El gran avance del Internet nos permite el acceso a diferentes formas de comunicación, pero solo piensen lo limitado que esto sería si solo pudiéramos hacerlo a través de los cables. La conectividad que hacemos de manera inalámbrica nos permite estar conectados a cualquier servicio o a cualquier red. Esto se logra gracias a las antenas, que si tuvieran las grandes dimensiones que tenían en los inicios de los sistemas inalámbricos de comunicación, también se haría mucho más difícil la dinámica de estar conectados. Para esto se aprovecha el fenómeno que acabamos de estudiar de la física, que se llama propagación. Al ser mayor la frecuencia, su longitud de onda es menor, es decir, a mayor frecuencia las antenas reducen su tamaño. En conclusión, las antenas forman parte importante de la conectividad inalámbrica. Su evolución y desarrollo están estrechamente vinculados al crecimiento de las redes. El campo de investigación de las antenas es bastante amplio y a pesar de que se han generado grandes avances con el paso del tiempo, aún hay mucho por estudiar y desarrollar referente a esta temática. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión.